Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Voy a llevarlos hasta aquí nada más. He leído 6 versículos del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Creemos, ¿verdad?, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Usted lo cree, Gino? ¿Usted lo cree, Iván? También la Biblia es la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Y ahora Dios nos acaba de decir, yo solamente leí lo que Él dijo, pero quien está hablando es Él. Y Él acaba de decir ahora mismo que es necesario que el hombre nazca de nuevo. Fue a verlo este rabino de noche. Ese rabino era un maestro, pero no entendió esas palabras. Son palabras raras. Si viene de repente y alguien le dice, usted tiene que nacer de nuevo. Si alguien le dice a usted, Iván, usted tiene que nacer de nuevo, y usted se mira su estatura, y usted se mira su edad, usted va a responder igual que este hombre. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Verdad que sí, Gino? ¿Me voy a entrar de nuevo otra vez en el vientre de mi madre para volver a nacer? Porque todos sabemos que hemos nacido del vientre de nuestra madre. ¿Eh? Aquí lo importante es el principio y la enseñanza espiritual más profunda y una de las revelaciones más importantes que nosotros podemos abrazar fue esta revelación que Cristo le dio aquí a este hombre, que no podía entender tal cosa, porque era un rabino, era ya un hombre mayor, y le dijo, ¿cómo así? Entonces Jesús viene y le dice, de cierto te digo, o en verdad te digo. Y cuando Jesús 2 veces decía, en verdad, o de cierto, en cierto te digo, había que ponerle mucha, pero mucha atención, porque nosotros sabemos que todo lo que Él dice es verdad. Pero cuando Él enfatiza algo, en verdad te digo, póngale siempre mucha atención, que son fuertes revelaciones y profundas de donde depende nuestra salvación. Y le dijo, en verdad te digo que es necesario que vuelvas a nacer. Lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Ahora, ¿qué quiso decirle Jesús con esto a Nicodemo? Que lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Debemos entender que Jesús nos está hablando que todo hombre aquí en la tierra tiene que volver a nacer del Espíritu Santo. Que nosotros cuando hemos nacido de papá y de mamá, lo que ha nacido ha sido carne. ¿Y qué es la carne? ¿Qué es la carne? La carne es la naturaleza adámica con la que hemos nacido, con la tendencia a pecar. ¿Sabe? Todos, ¿verdad? Hemos descendido ¿de quién? De Adán. De Adán. Usted entiende, Iván, esto, ¿verdad? Adán pecó en el Edén. Adán pecó en el Edén. Cuando Adán pecó, él perdió lo que había de Dios en él. Y se convirtió en un pecador. Nosotros somos pecadores, no porque ahora pecamos. Somos pecadores porque lo somos por nacimiento, por herencia lo traemos.
en el vientre de una mujer embarazada, lo que se engendra allí es un pecador. Aún no ha pecado y ya es un pecador. Porque ya viene con la tendencia a pecar. ¿Comprende? Un niño, un bebé, cuando ya tiene casi un añito, por ejemplo, por decir algo, ¿qué pasa con eso? Ustedes no han visto niños hasta de 4 meses con unas rabietas que le dan. Esas rabietas que le dan a esos muchachos siendo bebés, son por causa del pecado. Cuando tienen 7, 8 meses, sienten ya celo cuando la mamá agarra a otro bebé. ¿Han visto eso? Que a los niños les da celo. Eso es la tendencia del pecado. No les enseñan a ser celosos. Hay niños de 1 año cuando les salen 2 dientes que muerden duro. Que les gusta morder. Y tú le haces, ¡ay! Y se ríen. Óyeme, los bien malucos esos se ríen. Te jalan el pelo y tú le haces, ¡ay! Y ellos muertos, ¡ah! Y vuelven y te lo jalan otra vez. Esas maldades no se las enseñan a hacer los padres. Esa maldad está en ellos. Por nacimiento. Cuando ya tienen 2 o 3 años, 4 años, que usted le ha corregido algo, yo crié 3 hijos y sé lo que les digo. Y cuando usted le corrige y después ellos lo hacen y ponen la manita atrás. Hipócrita, mentirosos. Tú le hiciste, yo no fui. Hablando mentira. ¿Quién le enseñó a mentir? Nadie les enseñó a mentir. Nadie les enseñó a ser hipócritas. Son hipócritas por nacimiento. Mentirosos de nacimiento. Y todos fuimos así. Y no son monstruos, porque por lo menos los padres lo domestican un poco. Pero si le dejaran desarrollar el potencial de maldad que hay, fueran criminales en serie. Porque la naturaleza de pecado con la que nacemos no es otra cosa que la misma naturaleza de Satanás, el diablo. ¿Comprende? Y los niños, si no se les da educación, si no se les corrige, ¿ustedes no han visto niños que los padres les dejan hacer lo que quieran? Y son como monstruos después, son verdugos de los padres hacen lo que ellos quieren. Son malcriados, no obedecen a nadie. ¿Y cómo terminan? Porque no los sujetaron a tiempo. ¿Sí o no? Estamos hablando claro, ¿verdad que sí? Entonces eso es lo que se llama nacer de la carne. Que solamente nacieron de papá y de mamá. Entonces Jesús aquí está explicando, es necesario que vuelvas a nacer. Con esa maldad en tu corazón no puedes entrar al reino de los cielos. Con esa tendencia al pecado no puedes entrar al reino de los cielos. Nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. En el cielo todo es santidad. El cielo es lo que es. El cielo es lo que es. Porque solamente hay una sola voluntad. La voluntad de Dios. Aquí en la tierra hay demasiadas voluntades. Está la voluntad del diablo, está la voluntad de Dios y está la voluntad de los hombres. ¿Qué le parece? Demasiadas voluntades. Entonces el cielo es lo que todo el mundo quiere ir para el cielo. Pero ¿qué es lo que es el cielo? El cielo es lo que es, porque hay una sola voluntad. Todos aquellos ángeles que se rebelaron en contra de la voluntad de Dios fueron hechos demonios y tirados a la tierra. Así que con esa tendencia nuestra, ¿entiendes? Dados al pecado, con esa naturaleza de Satanás, no es verdad que vamos a entrar al cielo. Dios no nos va a permitir entrar a su cielo con un corazón lleno de maldad, con un corazón lleno de avaricia, con un corazón pecaminoso, con un corazón lleno de lujuria, de adulterio, de fornicación, de embriaguez. No nos va a dejar entrar así al cielo. No es verdad. No es verdad. Ya el diablo le dañó la tierra, pero él no va a permitir que le dañen su cielo. Amén. Y si usted aquí en la tierra no toma las medidas necesarias para ir al cielo, si tú no quieres ir, ¿por qué él te va a permitir que le entres a su cielo y ensuciárselo? ¿Estamos claros en esto? Amén. Y estamos entendiendo, ¿verdad que sí? Entonces Jesús le dijo, es necesario que nazca de nuevo. Es necesario. Lastimosamente, si hiciéramos una encuesta y nos paráramos en una esquina, aquí en esta ciudad, en cualquier parte, y comenzaran la gente a pasar, esto es lo más doloroso, hermano. Y le doy gracias a Dios porque Dios motivó hoy a 2 hermanas, sin ellas hablar, a quedarse afuera, orando por todas las personas que pasan.
y tratando de que entren a escuchar este mensaje porque estamos ya en los finales. Y de la misma manera que Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, debe ser el sentir de su iglesia. Pues si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que estar alineados con Él, con el deseo de Dios, es que ningún hombre se pierda. ¿Se van a perder mucho? Se van a perder mucho. Porque escucharon y no quisieron aceptar. Entonces, yo le doy gracias por ellas que están ahí, porque este es nuestro sentir. Realmente es nuestro sentir que ningún hombre se pierde, y por eso tenemos que hablarle claramente. Jesús le dijo que era necesario que el hombre volviera a nacer. Pero Jesús no se estaba refiriendo que teníamos que entrar nuevamente al vientre de nuestra madre. Si yo pudiera volver a entrar al vientre de mi madre y ella me pudiera volver a parir, iba a salir la misma bebé llena de maldad, la misma. Porque lo que iba a heredar de ella era esa naturaleza humana, de ella y de mi padre, ¿no? Era esa misma naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque solamente hubiera sido engendrada por mi papá y nada más que por mi padre. Los hijos de Dios al cielo solamente van a entrar los que son hijos de Dios y nada más. Y les decía anteriormente que si hiciéramos una encuesta allí, y esto es lo triste, si hiciéramos una encuesta y nos paráramos en diferentes esquinas, los que estamos aquí, y comenzáramos a preguntarle a las personas que van pasando, ¿para dónde tú crees que tú vas cuando tú te mueres? Para el cielo. Ah, yo me voy para el cielo. Todo el mundo dice que se va para el cielo. Y los que son un poquitito más honestos dicen, bueno, no sé. Los que son un poquito más honestos, que hacen conciencia de que saben que no están haciendo las cosas rectas delante de Dios. Hay otros que están tan duros, pero tan duros de corazón, que dicen, bueno, yo sé que me voy para el infierno. Así lo dicen, sin ningún temor. Me da una pena porque esos están más atados que el diablo. Porque lo dicen hasta como si fuera un chiste. Y a uno lo que le da es lástima. Lástima. Yo lo único que le puedo decir, bueno, si esa es tu decisión, Dios te complacerá. Porque Él no va a obligar a nadie, ni le va a torcer el brazo a nadie. Si eso es lo que tú quieres, Dios no lo quiere, nosotros no lo queremos tampoco. Pero Dios nos dio libre albedrío para que decidamos dónde queremos. Usted se quiere ir al infierno, que tenga muy buen viaje. Lastimosamente, y a uno le duele, porque hablan en ignorancia. Si supieran un poquitico lo que sería, ¿qué es lo que es el infierno? ¿Sí? ¿Y de dónde viene todo eso? Vamos a ver, ¿de dónde viene? No, ¿de dónde viene ese fuego que nunca termina, que nunca se acaba? ¿De dónde viene eso? Les dije que en el cielo, les dije, sí, pero ¿qué provoca eso? Les dije que en el cielo es lo que es. Porque solamente domina y hay una sola voluntad. Y es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Si nosotros como padres queremos dar a nuestros hijos lo mejor, ¿qué padre o qué madre querría darle sufrimiento a sus hijos? ¿Quién no? Al contrario, uno quisiera que todo lo que le fuera a caer a mi hijo mejor lo sufriera yo y no él. Y Dios es más perfecto que yo y los ama con un amor más perfecto que el mío. Porque a veces nosotros los padres amamos y tenemos nuestra pizca a veces de egoísmo. Amén. Porque eso está en nosotros y no somos perfectos. Y tenemos nuestra pizca a veces de impacientes. Porque los amamos, pero con un amor imperfecto. Es un amor humano. Pero el amor de Dios es un amor perfecto. Por eso dice, allá en el cielo, tú sabes, Dios enjugará toda lágrima. No hay dolor, no hay tristeza, no hay nada. Todo el mundo quiere ir. Ahora, eso es porque es una sola voluntad en el cielo. Ahora, el infierno, ¿usted sabe lo que es el infierno?
¿Usted sabe por qué habrá ese fuego que nunca se acaba? Dios es Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es Dios. El diablo y sus demonios tienen que doblarse delante de Cristo. Recuerde que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todas rodillas se doblen en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, el infierno no es otra cosa, escúcheme bien, que la manifestación de la ira de Dios. El infierno es la manifestación de la ira de Dios. Y cuando escucho a un hombre o una mujer decir, yo sé que me voy para el infierno, digo, ay. No sabe lo que está diciendo. Es la manifestación de la ira de Dios. ¿Y por qué será la manifestación de la ira de Dios? ¿Por qué la manifestación de la ira de Dios? ¿Por qué? Porque el Padre va a estar bien insatisfecho y pero bien enojado de que sabiendo que tú te ibas al infierno, que ibas camino, y Él envió a su único hijo. Envió a su hijo a pagar por tus pecados. Envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú no tengas que ir al infierno. Tú tuviste en poco la sangre del hijo. No te importó el sufrimiento de su hijo. Preferiste, aún a pesar de que Él te dio la solución, la rechazaste. Y entonces Él va a vengar esa muerte en vano de su hijo por ti. Tú no aceptaste que el hijo pagó por tus pecados, porque los rechazaste, porque no los recibiste, porque no les serviste. Pues si tú no le quieres servir aquí en la tierra, ¿para qué vas a ir al cielo si le vas a tener que servir? Si no quieres, no quieres. No quieres servirle, también no le sirva. Pero aquí en los cielos lo que se viene es a servirle a Cristo. Entonces, ¿para qué vas a venir? Te vas derecho para el infierno. Se va a manifestar la ira de Dios en el infierno para todo aquel cuyo nombre no fue inscrito en el libro de la vida. ¿Ustedes han escuchado esta expresión? Que nuestro nombre tiene que estar inscrito en el libro de la vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted nace de nuevo, ¿y cómo usted nace de nuevo? Vamos a ir por partes. ¿Cuándo usted nace de nuevo? ¿Cuándo usted nace de nuevo? Usted nace de nuevo cuando usted cree en su corazón, lo cree, que Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne y murió en la cruz de Calvario por tus pecados, por mis pecados. Él pagó el castigo para que yo no tuviera que pagarlo. Cuando yo lo creo, que Él pagó mi fianza, Él pagó por mí. Yo quedo ahora libre de culpas. Entonces, cuando quedo libre de culpa y la sangre de Cristo limpia mi culpa, limpia mi pecado, vuelvo a estar limpia delante de Dios. La palabra de Dios dice, no lo digo yo, que el Espíritu Santo viene a ser morada en ti. Amén. Y nace un nuevo ser en ti. ¿Qué es lo que nace un nuevo ser en ti? Que tú adquieres una nueva ahora naturaleza, la naturaleza de Dios. Es el Espíritu de Cristo que viene a morar dentro de ti. ¡Qué lindo! Usted ha visto personas, como muchas veces se expresa, oh no, es que, ay, pero aquella persona que mucho cambió. Usted no ha escuchado que dicen, ay, es que ahora está en la religión. ¿Han escuchado algo así? ¿Qué hace que un hombre cambie tan drásticamente? ¿No? De ser quizá un callejero, un borrachín, y de repente un día lo ven con una Biblia en la mano, todo limpiecito, todo bonito, ¿no? Para ir a la iglesia a alabar al Señor. Porque nació del Espíritu Santo de Dios. Nació de nuevo. Y quien está dominando en ese momento es esa nueva naturaleza de Dios. Tan simple como eso. De la misma manera que cuando nacemos de la carne y nacemos, ¿verdad?, de esa naturaleza satánica que nos lleva de continuo a pecar aunque no querramos.
De esa misma manera, cuando nacemos del Espíritu, esa naturaleza de Dios en nosotros nos impulsa a querer ser limpios y santos delante de Dios. Nos impulsa a desear, a amar a Dios. Y como nos impulsa a amar a Dios, si nos cedemos a ese impulso de amar a Dios, vamos a querer obedecer a Dios porque le amamos. Amén. Es ahí donde se mide el amor del hombre hacia Dios. Es en la obediencia. Es en la obediencia. Porque eso es lo que más nos cuesta. Obedecer a Dios. Porque hay una naturaleza en nosotros que queremos hacer lo que nosotros querramos. Independientemente de Dios. Y a la carne le gusta el pecado. Pero la naturaleza de Dios en ti la rechaza y la repudia. Amén. Todos los hombres queremos que, todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero dice la Biblia que todos son hijos de Dios. La Biblia no me dice a mí que todos son hijos de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Jesús habló de nacer de nuevo. Cuando se nace de nuevo, se nace de Dios. Oiga lo que dice la Biblia. Dice, en el primer capítulo de Juan, versículo 11. Y con esto ya les voy a terminar. ¿Lo tienen ya? En el primer capítulo, versículo 11. Hablando de Jesús, vamos desde el 10. Hablando de Jesucristo, dice, en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho, porque él estaba con el Padre cuando la creación. Pero el mundo no le conoció. O sea, lo rechazaron. A lo suyo vino. Cuando dice a lo suyo, está hablando ahora de los judíos, su pueblo. Y los suyos no les recibieron. Y todos sabemos, ¿verdad?, que en la gran mayoría, no, los judíos no creyeron en Jesús. Muchos creyeron, pues la iglesia nació primeramente con judíos, pero en general, no lo recibieron. Ahora, escuchen lo que dice el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Aquí la palabra les dio potestad significa, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿cuáles son los hijos de Dios? No son los que no los recibieron, son a los que les recibieron, a los que creyeron en Él. Les dio la potestad, les dio el poder, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Mire lo que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. O sea, no son engendrados por la voluntad de nadie que sea carne y sangre. Nosotros somos carne y sangre, ¿cierto? No, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escucha estas palabras, qué lindas. Dice, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Yo deseo que todo el mundo fueran hijos de Dios, pero no es voluntad mía. No se trata de lo que yo quiera. Se trata de que Dios te engendre. Dice, sino los que son engendrados por Dios, los cuales no son engendrados de sangre, dice el 13, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que los hijos de Dios, así mismo, como yo soy hija de mi padre y de mi madre, porque mi padre me engendró en mi madre. Amén. Entonces nací yo, pero yo nací de la carne, porque yo nací de carne y sangre, lo que ellos son. Amén. Yo nací de un varón me engendró a mí. Pero eso no me hace hija de Dios, aunque ellos fueran cristianos. Eso no me hace. La Biblia me dice a mí que Dios engendra sus propios hijos. A un hombre no le gusta que le atribuyan un hijo que no es suyo.
hombre no le va a gustar que su esposa tenga un hijo y que no sea de él. Y después le diga, mira, ese es tu hijo. Dios tampoco va a permitir que le atribuyan hijos que él no ha engendrado. Amén. Los hijos de Dios son engendrados por Dios. Y vuelvo a repetirlo. Los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando somos engendrados por Dios, por el Espíritu Santo, cuando la sangre de Cristo nos limpia, porque aceptamos a Cristo y le decimos, sí, entra, yo creo que tú moriste por mí. Y yo necesito ahora un cambio en mi vida, un cambio espiritual. Yo quiero conocerte. Ningún hombre conocerá a Cristo a menos que nazca del Espíritu Santo. ¿Por qué un hombre no va a conocer a Cristo a menos que nazca del Espíritu Santo? Porque es el Espíritu de Dios en ti que te lo va a revelar. Yo puedo hablarle de Cristo, yo puedo hablarle de Dios, yo puedo hablarle todos sus atributos y puedo explicarle los atributos. Y usted solamente va a aprender una teoría aprendida y nada más. Pero si tienes el Espíritu Santo de Dios, tú vas a entender mucho más allá de las simples palabras que yo pueda explicar. ¿Me explico? Porque Dios se revela Él a cada hombre. Yo no puedo revelarle a Dios. A Dios lo revela el Espíritu Santo. Amén. Entonces es necesario que el hombre nazca de nuevo. Necesitamos un nuevo nacimiento. Hay muchas veces personas, hasta en la iglesia, que están en la iglesia por costumbre, porque nacieron en el Evangelio. Hay gente que ha nacido en el Evangelio. Y el que haya nacido en el Evangelio no te hace hijo de Dios. Esto no se hereda. No es por voluntad de hombre. Aunque hayas nacido en el Evangelio, no eres hijo de Dios. Tú tienes que nacer de nuevo. Hay gente en las iglesias cristianas y tienen años quizás yendo a una iglesia cristiana. Pero si no han nacido de nuevo, no son hijos de Dios y no van para el cielo tampoco. Ahora, para nacer de nuevo, hay que recibir a Jesús. Pero para recibir a Jesús y Jesús pueda entrar en tu corazón, primero Dios tiene que perdonar tus pecados. Porque al perdonar tus pecados es que se limpia tu corazón y puede Jesús entrar. Porque Jesús no va a entrar a un lugar de maldad y donde no lo desean. Entonces, pero el que lo desea de verdad, y desea que Jesús entre, y el que necesita el perdón de Dios, hay un ingrediente que es muy importante y se llama arrepentimiento. No es solamente decir yo recibo a Cristo, no, todo el mundo lo recibe, sálgase afuera. Afuera, ¿cuántos quieren recibir a Jesús? Todo el mundo lo quiere recibir por religiosidad. Porque desde chiquito escucharon, le meten miedo y tú sabes, no, nadie rechaza a Cristo. Pero todo aquel que no se arrepiente de su pecado lo está rechazando aunque no lo diga, aunque no lo confiese. Todo aquel que no se arrepiente lo está rechazando. Estamos. Para recibirlo hay que arrepentirse. Y arrepentirse no es venir a confesar y a contarme sus pecados. Yo no quiero escuchar los pecados de nadie. Yo no le puedo perdonar. A quien usted ofendió fue a Dios, no a mí. A Dios. Es arrepentirse y simplemente, Señor, perdóname. Yo sé que he pecado. Mira, es que con sinceridad usted le pida perdón y que le diga, yo quiero conocerte. Yo quiero. Necesito un cambio en mi vida. Sí, yo necesito. Hasta como le he dicho muchas veces a hombres que digan, Señor, yo quiero saber qué es lo que esta gente dice, qué es lo que esta gente hace. Yo recuerdo que cuando unas personas que estaban en mi casa así me estaban hablando y estaban cantando, qué sé yo, y simplemente estaba orando, pero yo les veía ese gozo, yo les veía como algo diferente que yo no entendía. Yo recuerdo que yo solamente pensé para mí, dije, Señor, mira, yo no te pido nada. Para mí yo solamente quiero saber
Ay, pero sé que hay algo que me falta que no he aprendido. Yo me crié con las monjas católicas. O sea, hay algo que me falta. Hay algo que no. ¿Qué es lo que ellos tienen? Que con ese gozo hablan a ti, cantan a ti y siempre quieren estar orando. Así solamente le dije yo a Dios. Y en ese momento, el deseo de mi corazón fue tan sincero que en ese momento el Espíritu Santo de Dios entró en mí. Y desde ese instante yo fui de una vez otra persona. Fui hija de Dios. En ese instante. Pero fue de corazón, fue sinceramente. Deseé saber eso, deseé tenerlo. Póngase de pie.